y que solo puede conseguirse en un contexto de paz. Este es el tipo de valentía inteligente que en plena Guerra Fría, ministro, mostraron dirigentes como Olof Palme, como el antifascista italiano Alterio Spinelli, o como el propio Mikhail Gorbachev, partidario de que Rusia y Europa formaran parte de una casa común, colocando el diálogo y el objetivo de la paz en el centro. Obviamente, nosotros desafortunadamente pensamos que es muy difícil que estos cambios puedan venir de una Unión Europea que todavía sigue demasiado condicionada por el lobby armamentístico, por las reglas neoliberales y por las grandes rivalidades imperiales. Por eso, pensamos que la única manera en que la paz se abra camino es que sea la ciudadanía organizada, comenzando por las clases populares que peor lo han pasado en la pandemia, quienes alcen la voz. Una guerra en Ucrania no solo podría llevar al corazón de Europa el peor conflicto bélico en 75 años. Frenaría los procesos de recuperación, las inversiones en salud, en educación, en vivienda, y abriría las puertas a una nueva guerra fría que resultaría terrible en términos de recortes de derechos y libertades. Por eso, ministro, nuestra esperanza real está en que sean esas gentes trabajadoras, que sean las mujeres, que sea la juventud, que sean los movimientos feministas y ecologistas quienes impulsen desde ya un movimiento por la paz y por la seguridad colectiva. Porque no hay otra alternativa. Frente a las mentiras de los señores de la guerra, frente al oscuro negocio de las guerras imperiales por el control de recursos energéticos, solo hay un camino: la conquista ciudadana de la paz y de un orden internacional menos brutal, más cooperativo y más sostenible. Gracias. Palabra al señor Espinosa Dos Monteros. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, ministro. Bienvenido de nuevo al Congreso de los Diputados. Ha pasado casi un mes desde la última vez que compareció usted ante esta comisión y en este tiempo la situación en Ucrania no ha mejorado, más bien lo contrario. Rusia ha continuado con su agresiva política expansionista que nos sitúa en la mayor crisis geopolítica desde la Guerra Fría. Putin ha dejado claro que pretende cuestionar y redibujar los espacios de seguridad surgidos en Europa tras la caída del comunismo, la bendita caída del comunismo, y por tanto todos tenemos serios motivos para estar muy preocupados. Llevamos ya unas cuantas semanas de intranquilidad. El lunes el presidente ruso, a pesar de haber estado defendiendo lo contrario unas horas antes ante el presidente Macron, decidió dar un paso más, reconociendo la independencia de las provincias de Donetsk y Lugansk en el territorio de Donbass, al este de Ucrania, y aprobar un envío de tropas en una intervención a gran escala, enmascarada, claro, en una misión de peace enforcement. Se trata de una acción unilateral, contraria al derecho internacional, que pone en peligro la paz en Europa y que amenaza, si no somos capaces de defenderla, la vigencia de los principios jurídicos, de las instituciones e ideas que han regido las relaciones entre los Estados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, nos jugamos mucho en Ucrania. Ya se lo pude transmitir hace unos días. Las fronteras de Ucrania, las fronteras de nuestros aliados, son nuestras fronteras. Y el compromiso que podamos mantener ahora en su defensa, por lealtad y por respeto a nuestros compromisos internacionales, será el que también podamos exigir cuando ataquen las nuestras. Ya sabe que esto es un tema que a Vox, desde luego, le preocupa mucho. No obstante, le vuelvo a repetir que nos ha sorprendido la celeridad con la que el Gobierno ha respondido y responde habitualmente a ciertas crisis internacionales, en contraste con menos celeridad quizá en otras crisis que estamos viendo en el caso de Ceuta y de Melilla. En fin, no es la primera vez que el Kremlin opta por la vía unilateral. En 2008 Rusia también reconoció la independencia de dos provincias secesionistas, georgianas, Abjasia y Osetia del Sur, con las que rápidamente suscribió acuerdos de cooperación militar para desplegar inmediatamente después el ejército ruso. Ya conocemos su metodología. En 2014 se anexionó el territorio ucraniano de Crimea, conocido como la joya del Mar Negro, y ahora vuelve a imponer la fuerza para dominar un territorio que el señor Putin reivindica como históricamente perteneciente a Rusia. Hace 25 años, el antiguo asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Zbigniew Brzezinski, escribió: «Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio, mientras que con Ucrania, sobornada y posteriormente subordinada, se convierte automáticamente en una gran potencia mundial». Evidentemente, el señor Putin concuerda con ese análisis y por eso viene a proclamar y a imponer la ley del más fuerte. Y eso, tras las tristes experiencias del siglo XX, sabemos que es muy peligroso. Señor ministro, Occidente, nuestros socios, nuestros aliados y los españoles se merecen que nuestra nación esté a la altura de las circunstancias. Y le reitero, en Vox haremos todo lo posible y todo lo necesario para que así sea.
El apoyo a Ucrania, el respeto a las fronteras y a la legalidad internacional deberían constituirse en una política de Estado, una política de principios, sin fisuras, sin matices. Pero lamento decirle que me preocupa si España, secuestrada como está por la política de alianzas internas de Pedro Sánchez, está en condiciones de ser un país fiable y de aplicar esas políticas de Estado de sentido común. Hace un mes usted decidió venir, y así lo dijimos, con ciertas decisiones tomadas de antemano, quizá porque intuía la posible deslealtad de algunos de sus socios de gobierno, y vino con el objetivo de servir de escudo a Pedro Sánchez, que continúa sin dar la cara en lo que, sin ninguna duda, es uno de los asuntos más relevantes de los que tiene que responder el Gobierno. Y eso, que dijo usted con razón, que es el presidente del Gobierno que marca la política exterior, como es natural. Tengo que decirle que salí ligeramente intranquilo de esa comparecencia, no por sus palabras, señor ministro, que no estuvieron mal, sino por lo alejadas que están sus palabras de la realidad de este Gobierno, la realidad que condiciona sus políticas. A mí me gustaría que España fuera un país escuchado, un país respetado en el orden mundial, que el supuesto consenso político europeo estuviera refrendado por un consenso dentro del propio Gobierno de Pedro Sánchez y que sus palabras derivaran en hechos. Pero, desgraciadamente, no es así. Nos encontramos ante el enésimo ejercicio de propaganda de Pedro Sánchez, esta vez en política internacional, y todo ello a las puertas de lo que podría desembocar en lo que decimos que es el mayor conflicto bélico desde la Segunda Guerra Mundial. La irrelevancia de España en esta crisis es tan evidente como las ganas del Gobierno de hacernos creer que pintamos algo. Pero la realidad, una vez más, es que Pedro Sánchez nos ha condenado a la marginalidad en las relaciones internacionales, y esto es muy grave. El ridículo de este Gobierno es triste y no nos alegra, señor ministro, porque perjudica a España. Le recordamos que la respuesta a la crisis de Ucrania comenzó con aquel vídeo enviado desde Moncloa de un Pedro Sánchez ambidiestro, hablando supuestamente por teléfono, con las dos manos, con líderes mundiales para gestionar la crisis de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, aquel de la cumbre de 29 segundos, después llevó a cabo una ronda de contactos internacionales. Mantuvo conversaciones con el presidente de Francia, de Alemania, de Italia, de Polonia, del Reino Unido, los presidentes del Consejo, de la Comisión Europea, pero España nos dejó fuera. Esto ya lo hablamos la última vez. Usted nos dijo aquí que más o menos había logrado reconducir la situación tras un viaje a Washington, donde estuvo con Anthony Blinken, con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Pero es que después de ese viaje, ministro, Estados Unidos ha vuelto a actuar de la misma manera, ha vuelto a dejar a España fuera de las reuniones de urgencia para coordinar los esfuerzos de los aliados transatlánticos. Ni la dialéctica pro-alianza con la que inauguraron la respuesta a la crisis de Ucrania, ni el adelanto del envío de la fragata Blas de Lezo, y ni los cazas de combate, ni la disposición a organizar la cumbre de la OTAN, que creemos que está muy bien, en Madrid, parece que hayan sido suficientes para convencer a Estados Unidos de que el señor Sánchez es un socio fiable. Están muy bien las citas de forma reservada, pero ¿nos puede explicar, señor ministro, por qué por tercera vez el señor Biden ha excluido a Pedro Sánchez de sus contactos con líderes europeos? Yo sospecho que es porque alguien por ahí sigue lo que dicen los aliados y socios de su Gobierno, o que siguen sus intervenciones en esta Cámara, como la que acabamos de escuchar, que es una llamada al bochorno. A Pablo Iglesias, desde luego, no le faltó tiempo para atacar al Gobierno de cuyo partido forma parte. Dijo, sería una torpeza de la parte socialista del Gobierno enfrentarse a todos sus socios y montar el partido de la guerra con el PP. No sé si eso es una amenaza velada por parte de quien fue vicepresidente de esta buena coalición, pero seguimos escuchando referencias notables. La ministra Ione Belarra, porque es que es ministra Ione Belarra, trató de desmarcarse la posición del Gobierno que forma parte con su propia propuesta sobre Ucrania. Debe seguir el mandato que, según dice, le dio la ciudadanía con el no a la guerra en 2003. Esta señora es ministro del Gobierno. Tampoco fue muy sutil RC, socio preferente indispensable para la continuidad de su Gobierno. Dijeron, ustedes saben que en Cataluña hay una mayoría en contra de la adhesión del Estado español a la OTAN, que se ha mantenido precisamente después de ver los resultados de dicha adhesión. Bildu, que como dicen ustedes forma parte de la dirección del Estado, dijo aquí hace unos días refiriéndose a la OTAN, hoy la adhesión a esta organización ha perdido todo el sentido según él lo tuvo. Podemos, RC, Bildu, señor ministro, estos son los aliados de su Gobierno, los apoyos sobre los que quiso apuntalar su investidura, y son los que sitúan a España en una situación de absoluta irrelevancia, al margen de nuestros principales socios en materia de seguridad, y como es lógico, sin la más mínima posibilidad de ser percibido como un socio fiable. Y esa deriva y pérdida de peso internacional, lamentablemente, solo tiene un responsable, que es Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señorías, cabe preguntarse si ahora, cuando el mundo se adentra en una escala de tensiones de consecuencias impredecibles, la actitud del Gobierno de España está contribuyendo a frenar la amenaza rusa o si, por el contrario, nuestra errática política es un factor adicional de debilidad. Señor ministro, España no puede limitarse a ser un mero espectador en esta crisis mundial.
y mucho menos un factor de erosión dentro de la Alianza Atlántica por los intereses partidistas de este Gobierno y de sus socios. ¿Qué sanciones en concreto va a apoyar el Gobierno de España ante la escalada de agresiones rusas? ¿Qué quiere decir el presidente Sánchez cuando dice que España colabora con instituciones europeas? Vayamos a lo concreto. ¿Estamos y ya está o tenemos algo que decir? ¿Nos escucha alguien? El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha asegurado que Ucrania tiene un acuerdo con la Unión Europea para enviar asesores militares a Kiev. ¿Le consta o no? Sánchez dijo que no lo conocía, el presidente Sánchez. ¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre ese supuesto acuerdo en caso de existir? Conocemos, porque hemos padecido, algunas de las estrategias del Kremlin que no dudan en practicar una estrategia híbrida para aprovechar los puntos débiles del adversario. La batalla por el orden mundial que Putin está empujando no se libra solo en Ucrania. Las alianzas internacionales que se alineen con Rusia juegan un papel importante, como ya estamos viendo. El ministro de Exteriores ruso, señor Lavrov, anunció hace unos días que su Gobierno reforzará su cooperación estratégica con Cuba, Venezuela, Nicaragua, países que se están apresurando a apoyar a Rusia. A cambio de reconocimiento de independencia por parte de estos países de Donetsk y Lugansk, recordemos que sus socios de Gobierno tienen vínculos con estos gobiernos totalitarios y han rechazado su condena en numerosas ocasiones. Por eso, nos preguntamos si su equidistancia con Cuba, sobre la que vuelven a callar y con quienes siguen manteniendo una continua colaboración, si esa complicidad con Venezuela, quien Zapatero sigue sirviendo como abogado defensor, o si las relaciones de miembros de su Gobierno con el denominado Foro de Sao Paulo nos hacen más fuertes o más débiles en el escenario internacional, más o menos fiables con nuestros socios. Estamos seguros de que el Gobierno de coalición, todo el mundo tiene claro dónde estamos y dónde debe estar España. Señor ministro, España tiene un papel que jugar en el escenario internacional. Hace años que nuestra influencia es menor de la que merecemos y Vox desea que el protagonismo y el reconocimiento internacional de España recupere la posición que nunca debió perder. Pero con el liderazgo de Pedro Sánchez y con los socios que ha incorporado a la dirección del Estado va a ser muy difícil. Eso se pone de manifiesto especialmente en momentos conflictivos como este. Muchas gracias.